salido de la pobreza? Con una política fiscal inteligente. ¿Basada en qué? En la libertad de la gente. Libertad y propiedad. Bueno, les ha ido muy bien. Qué buen ejemplo. Qué buena manera de mejorar, no porque haya un organismo centralizado que, creyendo tener un conocimiento del que no dispone, porque el conocimiento está disperso y lo tiene la gente, creyendo tener ese conocimiento, bueno, toma decisiones centralizadas que por supuesto son inconvenientes en determinados sitios, y lo estamos viendo en cada una de esas tomas de decisiones. La última, la subida del salario mínimo en España, y paso de lo fiscal a otro campo. Bueno, lo que se está viendo es cómo esa decisión, bueno, desde luego hay lugares de España en los que los de esos lugares consideran que para ellos no es buena, incluido el presidente de la Junta de Extremadura, que no es un liberal sospechoso. Luego, por tanto, yo soy muy escéptico. Creo que la Unión Europea tiene muchas cosas mejores que hacer que dedicarse a decidir los impuestos. Por ejemplo, podía intentar seguir levantando barreras arancelarias, podía seguir intentando favorecer el libre comercio, no solamente internamente, sino hacia el exterior, porque vivimos, desgraciadamente, en un mundo que en estos últimos años empieza a ver la tendencia contraria a la que habíamos vivido en varias décadas, que es un mundo que tiende a cerrarse en vez de a abrirse, y eso yo creo que nunca ha sido nada bueno el mundo cuando se ha cerrado. Y la Unión Europea, si algo ha demostrado, es que es buena abriendo fronteras. Bueno, pues que siga, que no decaiga. Ya que ha sacado el tema de la guerra comercial y los aranceles, usted como liberal entiendo que abomina, ¿no?, del arancel, ¿no? Hay muchos, bueno, Estados Unidos, sin más lejos, ha hecho de los aranceles un arma de destrucción masiva para negociar cualquier cosa, para proteger su industria, para hacer política territorial con México, para llegar a acuerdos con China, con otros países, como medidas de coacción a países como Irán, como Irak, como Irán. ¿Cuál es su opinión? Porque claro, son liberales al final, ¿no?, que quieren libre comercio, pero luego aplican arancel en función de la conveniencia de su propia nación. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta idea? Otro día veía una película en la que salía incidentalmente, de tema de fondo, las corn laws, las leyes del maíz de la Inglaterra después de las guerras napoleónicas, ¿no? Y de cómo era la gente la que se manifestaba contra una ley, contra unas leyes que, para beneficiar a los que producían un determinado producto, imponían un precio finalmente más alto a los consumidores. O sea, los aranceles consisten siempre e invariablemente en imponer una medida que genera un precio más alto, que beneficia a unos y que perjudica a quienes lo compran, ¿no?, o a quienes adquieren ese bien o ese servicio. Y en ese sentido creo que son siempre e inherentemente perniciosos, o sea, perjudiciales, ¿no? Creo al mismo tiempo que debemos seguir avanzando en lo que ha sido la tendencia del mundo en los últimos 50 años, desde luego después de la Segunda Guerra Mundial, y muy claramente a partir de Reagan y Thatcher, ¿no?, de los años 80, que es la tendencia del mundo a abrirse. ¿Cuánto mejor le ha ido al mundo cuando ha podido adquirir productos de cualquier lugar, o cuando el mundo nos ha podido adquirir productos de cualquier lugar? Y un país como España, cuyo 10% del PIB es fabricar automóviles que no circulan por nuestras carreteras, cuyo 12% del PIB consiste en que venga gente de otros lugares, y cuyo, no me acuerdo ahora mismo, del tamaño en el PIB, significa que nuestros productos del campo español se consumen en mesas que no están en España, creo que debe ser un abanderado del libre comercio, no de lo contrario. Bueno, seguimos hablando de impuestos. En el acuerdo de coalición entre el Partido Socialista y Podemos, bueno, hay varios capítulos en ese acuerdo, de que son unas 50 páginas, sobre nuevas propuestas de gasto público, y también sobre cuáles deberían ser las medidas fiscales, ¿no? Y a la vez también se dice, ya un poco cuadrando el círculo, que
quieren alcanzar la estabilidad presupuestaria, pero no hay una memoria detallada de cuántos gastos ni de cuántos ingresos, y entonces mucha gente pone en duda que se van a cumplir esos objetivos de estabilidad presupuestaria, y la pregunta es de cajón. ¿Usted piensa que si se cumplen esas premisas de mayor gasto y unos ingresos fiscales que no están suficientemente claros, se va a cumplir estos objetivos de estabilidad? ¿Cuál es su opinión? Pues por desgracia yo me Aunque no temo... tenga una bola de cristal para saber lo que va a pasar. No tengo una bola de cristal, pero en fin, no hace falta tener bola de cristal. Basta con unas gafas normales de óptica para ver que, o sea, un gobierno que ha sido capaz en un año y sin presupuesto, o sea, sin haber hecho un presupuesto propio, ha sido capaz de aumentar el gasto público en 18.000 millones de euros. Bueno, pues es un gobierno que ya se le ve venir, vamos, mejor dicho, ya se le ha visto meterse en nuestros bolsillos, ¿no? Si además le añadimos que las estimaciones que han hecho distintos observadores y analistas de esos acuerdos de coalición de socialistas con comunistas y más allá, hablan de un impacto en el gasto de entre 35.000 a 45.000 millones de euros, ojo, que eso es muchísimo dinero, ¿eh? Bueno, pues entonces la cosa es seria, es muy seria. Lo miro también desde la óptica de una comunidad autónoma. Una parte de ese gasto pretenden que lo hagamos nosotros, ¿eh? Es decir, ellos modificar normativa de servicios que luego son gestionados o son provistos por las comunidades autónomas, ellos toman decisiones y luego la comunidad es la que tiene que pagar las consecuencias, pero hay un principio de lealtad institucional que dice que si se cambian las reglas y eso genera mayor gasto, eso tiene que tener un correlato en la financiación autonómica, porque por un mínimo principio de corresponsabilidad, ¿no? de cada uno se hace responsable de las consecuencias de sus actos. Entonces yo creo que las perspectivas del Reino de España para el cumplimiento de las obligaciones que tiene adquiridas en la Unión Europea son muy malas, pero es que aunque no hubiera obligaciones con la Unión Europea, es que gastar más de lo que se ingresa significa proyectar nuestros deseos presentes para que los paguen los que todavía no viven o no han tomado estas decisiones. Sí, hay una cuestión, se lo pregunta un periodista del Español, muy relacionada con lo que usted acaba de comentar, ¿no? Y es, ahora hay una nueva corriente en la Unión Europea, precisamente se ponen quizá la venda antes de la herida, ¿no? Y la nueva corriente es que ahora se plantea dejar de penalizar a los países que incumplan el déficit. Ya sé que, pues, ¿cuál es su opinión sobre esta? ¿Se debe...? Es que se habla de cosas como si fuera una nueva idea, pero si es que eso ya ha pasado. Si ya hemos vivido déficits desbocados en Europa en los años 70 y la consecuencia, ¿no? Aquellos inviernos del descontento que provocaron precisamente los socialistas cuando llevan a cabo el socialismo desplegado, ¿no? y con velas abiertas. Es decir, gastar más de lo que se ingresa es intrínsecamente negativo y no debe ser una política. Puede ser una cosa que suceda en tiempos de crisis. Y a nosotros nos sucedió, en la Comunidad de Madrid nos ha sucedido y nos sigue sucediendo. Tenemos, ya lo estaba diciendo, el déficit más bajo de los últimos 14 años. Pero el objetivo es que tengamos déficit cero, evidentemente. Y eso es aplicable para las comunidades autónomas, para los países, como lo es para una familia o para una empresa. Todo el mundo entiende que a crédito no se puede vivir eternamente, ¿no? O sea, nadie pretendemos vivir en nuestra vida eternamente a crédito. Puedes pedir un crédito para subvenir una necesidad, o para atravesar un bache, o para hacer una inversión. Pero la vida montado sobre una tarjeta de crédito no es una cosa recomendable, ¿verdad? Bien, una pregunta más de impuestos. Quiero preguntarle sobre su opinión sobre la tasa Google, pero antes hacerle una consideración, porque bueno, una de las cosas que está en ese documento del que hemos hablado hace un momento, de acuerdo de coalición de un gobierno progresista entre Podemos y el PSOE, y es aprobar un impuesto específico a las empresas tecnológicas que operan en España. Este es que se habla, ¿no?, de una cifra de los últimos años de unos fallidos de 1.200 millones de euros por no haberlo aplicado. Francia lo ha aplicado. Estados Unidos, la administración de Donald Trump amenaza al gobierno español
con, bueno, pues con una respuesta arancelaria, etcétera, bueno, con lo cual ya tendría efectos colaterales. Pero al margen de esa lucha, de esa disputa, ¿no?, posible o potencial con el gobierno americano, ¿cuál es su opinión sobre imponer este tipo de impuestos a unas empresas tecnológicas que realmente están teniendo unos beneficios llamativamente? Aquí han estado dirigentes, altos cargos de la administración socialista y lo justifican del todo. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno, primero, qué bueno si tienen beneficios, fantástico, porque los reinvertirán, los darán a sus shareholders que finalmente los invertirán en nuevas iniciativas empresariales. Yo creo que hay que distinguir dos cosas que se entremezclan, yo creo, deliberadamente para confundir un poco el debate, ¿no? O sea, una cosa es determinar con precisión dónde se producen las rentas y que esas rentas tributen exactamente igual que todas las rentas, cosa que me parece muy bien. Yo por mí que tributen lo menos posible, lo que dices ahí. Cuanto más bajo, mejor. Pero eso sí, que tributen igual, no diferente. Las rentas en cada uno de los lugares donde se hace negocio, y eso me parece muy lógico. Pero sobre eso se monta otra cosa que a mí me recuerda mucho a aquella frase genial de Ronald Reagan en la campaña del 80, cuando decía, ustedes los socialistas, cuando ven algo que se mueve, le meten un impuesto. Si se sigue moviendo, le suben el impuesto. Cuando deja de moverse, le dan un subsidio. Y terminaremos viendo cómo alguien va a dar subsidios a las industrias a las que ellos mismos hayan hecho la vida imposible a base de impuestos. Vale. Vamos a hablar ahora, si le parece, cambiando un poquito de tema, pero también vinculado con el tema de la seguridad social. Hay varias cuestiones aquí sobre esto. Uno es el tema de la sostenibilidad del sistema, que bueno, pues ahora el nuevo ministro, que es un reputado economista, ¿no?, pues ya ha lanzado varias ideas y me gustaría saber su opinión, ¿no?, porque me imagino que tendrá algún planteamiento sobre qué debemos hacer para que nosotros podamos cobrar nuestras pensiones, para que luego, dentro de unos años, los que se vayan al paro pues puedan cobrar el subsidio de desempleo. Y en este momento no lo tenemos garantizado. Hay un déficit claro y la cosa promete ir a más. ¿Cuál es, como liberal, como gestor de la función pública y de la hacienda pública, cuál es la solución a este problema? Vamos a ver, el sistema de pensiones es un sistema de aseguramiento, no es un sistema de subsidios. Al ser un sistema de aseguramiento, lo que debe hacer es lo que hace cualquier actuario de seguros, es decir, calcular cuáles son sus compromisos. Cada vez se habla más, por cierto, en países como Estados Unidos, de que la deuda del país no es solamente la deuda, son también los entitlements, ¿no? O sea, es decir, los compromisos de pago que has adquirido que superan con mucho a la deuda, ¿no? Y vistas esas cifras, actuar en consecuencia y tomar decisiones que tienen que ser compartidas, evidentemente, en una cuestión tan medular para una sociedad como el estilo de vida occidental y el de nuestro país, como es el de las pensiones. Decisiones compartidas y decisiones consensuadas. Pero siempre nos olvidamos, cuando hablamos de consenso, de la primera palabra, decisiones. O sea, alguna decisión habrá que tomar alguna vez, ¿no? Y cuando se toma una decisión, por pequeña que ésta sea, como se hizo hace unos pocos años, habrá que dejar que avance y que continúe, ¿no? No llegamos a un consenso, tomamos una decisión y mi primera propuesta para las siguientes elecciones es cargarme esa decisión y volver a lo anterior. Claro, bueno, pues entonces lo único que está haciendo usted es no solamente prolongar el problema o ocultar el problema el tiempo que pueda, sino además hacer cada vez más difícil que se produzca ese consenso. Yo desearía y espero que, desearía, me temo que no lo espero, que la designación de alguien solvente y serio como es José Luis Escrivá como ministro de Seguridad Social fuera para llegar a reformas como las que han hecho otros países occidentales y otros países particularmente de la Unión Europea. No me gustaría pensar que lo que se pretende es armar un sistema técnicamente para que las pensiones dejen de ser un aseguramiento y pasen a ser un subsidio financiado con impuestos, porque eso cambia la naturaleza de las cosas,
y se van a hacer las cosas, entonces sepamos cuáles son las consecuencias, es decir, si las pensiones, es decir, o lo que reciben las personas cuando termina su vida laboral va a ir gravitando o va a llegar a gravitar por completo sobre los impuestos, entonces ya sabemos lo que va a pasar con los impuestos. Aprovechando el tema de la seguridad social, hace 2 semanas estuvo en este mismo sitio el consejero de Economía y Hacienda del País Vasco, Pedro Azpiazu, y habló de un tema que hace 2 días ha salido otra vez en los medios, cuando se ha reunido el Partido Nacionalista Vasco con la ministra de Administración Pública, y es el tema de la transferencia, el traspaso de las competencias de la seguridad social estatal al País Vasco, ¿no? Pedro Azpiazu decía, está en el estatuto y está pendiente de hacer. Y claro, el gobierno de Pedro Sánchez en esto tampoco ni avanza ni dice nada, pero claro, está cogido, por así decirlo, ¿no? por el acuerdo que tiene con el Partido Nacionalista Vasco para esta legislatura. Al margen ya de los acuerdos, ¿usted qué opina de esta posible transferencia de competencias a las autonomías? ¿Lo ve bueno, lo ve recomendable? ¿Tiene miedo de que la caja social se pueda romper? ¿Cuál es su opinión sobre este asunto? A ver, en España se decidió, o se fue tomando, ¿no? se tomó la decisión de hacer un sistema de pensiones público y único. Yo no sé si esa fue la decisión más acertada. Otros países europeos, que se toman muy en serio las personas mayores, no tienen un sistema de pensiones fundamentalmente público ni fundamentalmente único. Pero en España sí se decidió hacerlo así. Luego, entonces, tenemos que ser coherentes con ese sistema. Y entonces, por tanto, tiene que ser único, porque si no, lo que se quiere es tener la apariencia de un sistema de pensiones bajo un determinado modelo, pero luego se fragmenta y se va rompiendo digamos, en unidades menores, de las que, por cierto, está por ver la garantía de su solvencia, ¿no? Es decir, yo me lo tomaría, o sea, yo no es que sea un experto en seguros, pero hay algo que más o menos sé, que es junta cuanta más gente mejor, para mutualizar los riesgos y para equilibrar, ¿no? Entonces, si vas haciendo bolsas más pequeñas, tus riesgos se disparan, ¿no? Y puede llegar un momento en que no puedas pagarlo, con lo cual no solamente estoy en contra por una cuestión de unidad nacional, por una cuestión de unidad del sistema de pensiones, sino por los pensionistas vascos del futuro. Claro. Hay bueno, cambiamos otra vez de tema, ya quedan un par de preguntas nada más. El tema también en este acuerdo de coalición entre el Partido Socialista y Podemos se habla en ese documento de derogar la reforma laboral, y una de las cosas más destacadas bajo mi punto de vista es que pretende derogar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales, lo que supone de facto que las empresas tienen una menor capacidad de ajuste ante las dificultades que puedan acarrear en el plazo más inmediato, lo cual es un serio problema cuando el crecimiento económico está menguando, con lo cual pierden autonomía las empresas para tomar las decisiones porque se tienen que someter a un convenio sectorial. Claro, esto es más regulación y al final otra vez volvemos a hacer rígido, ¿no?, el sistema, el mercado laboral, ¿no? ¿Cómo ve usted esto? ¿Cree que lógicamente no puede tener un efecto muy negativo, ¿no?, en el empleo, ¿no? Yo creo que sin duda. Y lo podemos ver empíricamente, es decir, cuando eso se ha roto, ha tenido unas consecuencias inmediatas en términos de creación de empleo en los últimos 6 años, ¿no? O 7 años desde la reforma laboral que se hizo en el año 2012, que fue una acertada y buena reforma. Volvemos un poco a una cuestión de la que hablábamos antes. Es una cuestión al final de conocimiento disperso y fatal arrogancia, por usar términos de Hayek. O sea, es evidente que quien mejor conoce las circunstancias mejores para los trabajadores de tal o cual negocio, de tal o cual compañía o de tal o cual fábrica, son los que trabajan allí. Es evidente. Ellos saben perfectamente hasta dónde puede llegar la empresa y dónde, si llega más, empieza a peligrar la empresa de la que dependen sus ingresos, ¿no? Y lo mismo la propia empresa.
cuando cúpulas sindicales quieren mantener la prerrogativa y la, digamos, capacidad de decidir por los demás lo que les conviene, lo que están demostrando es una enorme arrogancia de creer que ellos saben lo que interesa a todas las empresas del sector, cualquiera que sea su tamaño, cualquiera que sea su localización, cualquiera que sean sus circunstancias precisas de ese año. Sin importar si a esa empresa le falló un cliente este año importante o a esa otra de repente acaba de duplicar su cifra de negocio, hombre, pues podrá permitirse un poquito más que el convenio del sector, y esa otra, en cambio, es que no se puede permitir prácticamente nada, ¿no? Con lo cual yo creo que toda esa rigidez lo que hace es fortalecer oligarquías sindicales a costa de destruir empleo, oportunidades y riqueza de los trabajadores. Y para terminar, una última pregunta, lo hemos comentado antes, ¿no?, en el café previo, el tema, usted lo ha dicho además hace unos minutos, ¿no?, el tema del salario mínimo. Mucha gente habla del impacto que ha tenido, sobre todo en estas cifras de enero, de destrucción de empleo, ¿no?, casi 250.000, ¿no?, la bajada de afiliación, que es la mayor bajada de afiliación desde el año 2013, desde hace 8 años casi, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Usted, incluso un liberal como usted, estará de acuerdo con que tiene que haber un salario mínimo. ¿Cuál debe ser ese salario mínimo para que proteja a los que están indefensos y, bueno, pues tengan una cobertura para trabajadores que, bueno, pues también hay que protegerles de esta situación, ¿no? Aunque entiendo que hay muchos escenarios, muchos territorios, muchos sectores, muchos casos, y a lo mejor aplicar un salario mínimo lineal a lo mejor no es la mejor solución. ¿Cuál es, como liberal, ¿no?, esto es una cosa más de filosofía, el mejor o el más idóneo salario mínimo que se debe aplicar? A ver, empecemos por una cuestión. No todos los países occidentales avanzados y europeos, me refiero, no hablo del caso de Estados Unidos, aunque podría hablar perfectamente, no tienen o no han tenido hasta muy recientemente salario mínimo, sin que haya habido que lamentar víctimas. Es decir, los trabajadores pero de países muy, muy avanzados europeos. La realidad es que existe, bien, de acuerdo, pero pensar que una subida de un 20 y tantos % en 2 años no tenga ninguna consecuencia es desconocer por completo la realidad de cualquier empresa y de cualquier trabajador y sobre todo de cualquier no trabajador, o sea, de cualquiera que todavía no ha conseguido un trabajo y que espera y desea poder acceder al mercado de trabajo sin que haya más barreras que se lo impidan. El otro día hubo una frase interesantísima de Guillermo Fernández Vara, el presidente de Extremadura. No solamente por lo llamativo de que dijera que una medida que acaba de adoptar el gobierno de su mismo partido tenía consecuencias perjudiciales, él consideraba, para Extremadura, sino por cómo lo decía, que demuestra lo que le cuesta a la izquierda reconocer que es que ha estado equivocada siempre. O sea, lleva toda la vida estando equivocada sin haber acertado nunca. Te dice Guillermo Fernández Vara, subir el salario mínimo, que es, por supuesto, siempre es bueno, paradójicamente, y aquí la clave es paradójicamente, en este caso para Extremadura puede que no sea bueno. No, hombre, no. Nunca ha sido bueno para un lugar como Extremadura que le impongan los estándares de una región o de una zona de España que tiene un nivel de vida a lo mejor un 15, un 20, un 30% más alto. Claro que sí, claro que sí. Y estamos escuchando por primera vez en España una polémica que yo la he oído en Latinoamérica, en algunos países, que es una polémica bien interesante y que es de las que vale la pena seguirla y participar en ella, que es la idea de salarios mínimos diferenciados. Claro, pues porque que en los países latinoamericanos donde yo he visto que había esa polémica, se producía no a petición de las oligarquías empresariales, no, a petición del público, fundamentalmente los alcaldes, que decían, oiga, es que con ese salario mínimo que han puesto en mi pueblo a nadie le van a poder contratar. Entonces, claro, eso es un problema. Yo creo que cuando se piensa en el salario mínimo hay que pensar en los que están, pero también en los que no están.
como decía Bastiat, lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Y está toda la parte que no se ve, y la parte que no se ve es la gente que ahora está intentando encontrar a lo mejor su primer empleo o el empleo después de haber perdido el anterior, y puede que para ellos sea una barrera un salario mínimo que ha crecido mucho en 2 años. Bueno, muchísimas gracias, don Javier. Un asistente me acaba de pasar por WhatsApp una pregunta y yo le quiero hacer una reflexión a partir de esta. Y es, usted ha estado toda la vida en política y de repente dejó la Comunidad de Madrid, se fue 4 años, si me permite la expresión, a hacer las Américas, ¿no? La verdad, estuvo 4 años de vicerrector en la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala y es un baño de realidad, ¿no? Me imagino, ¿no? Entonces, un liberal como usted, después de esa experiencia, ¿se reafirma en sus convicciones liberales después de estar fuera de lo que es la administración, de la política, en otro país? ¿O se reafirma o, bueno, pues quizá ahora paso por una etapa de reflexión? No sé, me gustaría preguntarle sobre eso. ¿O vuelve más radicalizado que nunca? Se reafirma y mucho, no solamente porque estos 4 años me han permitido estar en contacto directo con personas en la vanguardia del pensamiento y de la academia liberal de toda América, incluyendo los Estados Unidos, desde premios Nobel hasta gente que espero que sea premio Nobel dentro de poco, ¿no? Pero es que en sí mismo es algo que yo creo que es, o sea, que ni siquiera debería ser destacado. Es evidente que es enriquecedor. Pero es que en política yo creo que no se debe estar permanentemente, o a lo mejor sí, pero la actitud debe ser que igual de bien es entrar como salir, como volver a entrar como volver a salir, ¿no? Y yo lo hice, y debo decir que es de las cosas que más me alegro de haber hecho. Los 4 años que estuve en un país maravilloso, que es Guatemala, he aprendido muchísimo, 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 y lo noto ahora, y me lo noto ahora, y para mí me ha enriquecido, me ha fortalecido en muchas cosas, entre otras cosas a conocer mejor y a trabajar en una empresa privada, en una universidad privada sin fin de lucro, pero una empresa privada que, por tanto, tiene que asegurar que sus ingresos son suficientes para cubrir sus gastos, y para mí ha sido una experiencia enormemente enriquecedora. También ver España desde 8.500 kilómetros de distancia y 8 horas de diferencia horaria es un ejercicio que para mí ha sido también muy interesante, muy necesario y que me ha permitido bueno, pues reflexionar, pensar, leer y trabajar con personas que considero verdaderamente admirables. Bueno, parece que ha sido muy positiva la experiencia, claro, y que no dude. Más liberal que nunca. Pues muchísimas gracias, don Javier, muchísimas gracias al Banco BBVA, Juan Carlos Hidalgo, por acompañarnos y por apoyar este evento. Y enhorabuena por la presentación. Gracias. Y bueno, esperamos contar con usted en el futuro. Muchísimas gracias. Gracias.